Pobladores de Puente de Piedra protestaron por la instalación de un nuevo peaje que representa para ellos un gasto de 10 soles diarios. Los hechos de violencia dejaron 5 personas heridas y 28 detenidos. Por su parte, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que lo que está ocurriendo es un claro abuso de posición de dominio y que, al aislarse en la práctica a los residentes del asentamiento humano Laderas de Chillón, se estaría restringiendo el derecho constitucional del libre tránsito. La Fiscalía de la Nación informó que ha logrado un acuerdo con Odebrecht para la entrega de información y documentación relevante para la investigación del caso. La empresa brasileña entregará además al Estado peruano 30 millones de soles como adelanto de devolución de las ganancias ilícitas, cuyo monto deberá determinarse en el proceso penal por las coimas que Odebrecht aceptó haber pagado a funcionarios públicos de nuestro país entre el 2005 y 2014. El gobierno aprobó la creación de la Procuraduría General del Estado como una entidad autónoma, según informó la titular de Justicia, Marisol Perestegui. La ministra anunció de otro lado que los cabecillas de organizaciones criminales podrán convertirse a partir de ahora en colaboradores eficaces. El ex asesor presidencial Carlos Moreno consideró su separación del Hospital Loaiza una decisión abusiva e indebida porque, según dijo, no ha cometido falta alguna en la labor que allí cumple y está siendo investigado por los dichos de un audio que cuando era consejero presidencial. En ese sentido, enfatizó que lo que está siendo juzgado en su caso son dichos y no hechos. Para estar informado las 24 horas del día, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos de En Portada? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué dices, Verónica? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Hoy ya tenemos un programa un poquito distinto. Sí, bueno, luego de los acontecimientos vividos durante la mañana en Puente Piedra y de la información que previamente la Defensoría del Pueblo había dado a la opinión pública sobre lo que podía suceder, y vemos ahí las imágenes, como ustedes saben, en la Panamericana Norte, transportistas y también vecinos de la zona se unieron para protestar contra la instalación de una garita de peaje. Además de que sabemos que están bastante fastidiados, no solamente los de esta zona, sino de otros lugares, por el incremento en el cobro del peaje. Empezó tibia la protesta. Y poco a poco fueron saliendo los manifestantes que parecía que estaban muy bien organizados, el contingente policial no era el suficiente, y bueno, vimos después lo que sucedió. Estas son las imágenes, hay 26 personas detenidas que el Ministerio Público está investigando, ellas están detenidas por 24 horas, mientras se realizan las investigaciones para determinar si son acusadas o no. Y esto por el tema del peaje y esta garita nueva. Y los vecinos también están protestando, porque no solamente los choferes de Cúster, ¿no es cierto?, van a tener que pagar, sino los mismos vecinos que con su carro se dirigen a trabajar y bueno, van a tener que pasar por ahí hasta en 2 oportunidades, de ida y de vuelta. El defensor del pueblo, decíamos, emitió un comunicado ayer, me parece, sobre esto, y justo está aquí con nosotros, es el doctor Walter Gutiérrez, a quien le damos las buenas noches. Verónica, Mario, buenas noches. ¿Cómo está, Gutiérrez? Pues bien, usted emitió ese pronunciamiento, o digamos la institución que usted conduce emitió ese pronunciamiento, pero aparte de eso ha prestado declaraciones hoy día y ha dicho cosas serias. Ha dicho que aquí se podría estar yendo en contra o restringiendo el derecho constitucional del libre tránsito. Eso a mí es lo que más me ha llamado la atención a propósito de los pobladores, de los residentes del asentamiento humano Laderas de Chillón. ¿Cómo así se estaría restringiendo en el caso de ellos? A ver, en primer lugar, sí. Cuando se concesiona una vía, es un derecho del usuario la vía alterna. Y en estas concesiones, en la gran mayoría, no se ha construido vía alterna. Esto nos lleva a una conclusión. El diseño es un diseño pensado en las pistas, pero no en los ciudadanos, no en las personas. Siempre, y esto es una doctrina en el derecho administrativo, parejo a una concesión y a un cobro de peaje, debe venir la vía alterna, porque hay personas que no pueden pagar. Y hay días que yo puedo pagar y hay días que no puedo pagar. De manera que tiene que haber
vías alternas. Y eso no existe en este caso. En este caso puntual no existe. Para los pobladores de este asentamiento humano. Para los pobladores de esa zona, sí. No solamente de los asentamientos humanos que hay en Lima Norte, ¿no? Pero adicionalmente también se restringe el libre tránsito. En la medida en que no hay la vía alterna y tengo que pagar 5 soles para salir y 5 soles para entrar, son 10 soles todos los días. No solamente para quienes tienen vehículos, porque quienes van en vehículos públicos, evidentemente el costo del pasaje se ha incrementado. Disculpe, obviamente durante el día la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto?, ha estado emitiendo comunicados, resúmenes, ayudas, memoria a los periodistas sobre cómo ha sido todo este proceso, ¿no?, que empezó desde la gestión de Susana Villarán. Y lo que ellos aseguran es que sí existe una ruta alterna a la vía concesionada, por lo que no se puede decir que existe exclusividad del inversionista. Es lo que la municipalidad ha enviado a los periodistas. Pero con lo que usted nos dice, que imaginamos ha podido ir a la zona o ha mandado por lo menos algún representante de la Defensoría, nos dice que eso no es cierto. Nosotros hemos hecho una supervisión y hemos visto que no hay vía alterna, no se ha construido. Que haya mecanismos para llegar, evidentemente no es que estén físicamente encerrados o capturados, sí. pero ese no es el concepto. El concepto es que usted concesiona una vía y construye una vía alterna. En la Panamericana Sur hay vías alternas, aunque no todo el tramo, que es la Panamericana Sur antigua. En Ramiro Priale hay vías alternas también. Aquí no hay vía alterna. Entonces, este es un tema objetivo. Más allá de... Esto no admite opinión, es un hecho objetivo. Y yo empezaba la conversación con esta observación porque pienso que si se está restringiendo un derecho constitucional, el de libre tránsito en este caso, eso sería suficiente para echarse abajo la situación que plantea el peaje, ¿o no? A ver, el día de hoy he escuchado las declaraciones de la municipalidad en el sentido de que estamos atados por un contrato. Es verdad, la Constitución reconoce el carácter vinculante de los contratos, sí. Pero los contratos pueden renegociarse. De hecho, este contrato ya en más de una ocasión, digamos, se ha postergado el cobro de los peajes, de manera que no me digan que no se puede, en una circunstancia como esta, no se puede renegociar el contrato. Quiero darle dos noticias o premisas que yo no he dado a ningún medio. Una, el decreto legislativo 1012, que sale en el gobierno pasado, establece que la información económica sobre este tipo de concesiones es reservada. Yo no puedo saber cuál es el flujo vehicular, porque no es información pública. No puedo saber si hay 100.000 autos, 200.000 autos, 250.000, como en algún momento se dijo, aunque no es oficial, que ese sería el caudal o el flujo vehicular. Si solo fueran 250.000, estamos hablando de una concesión que fácilmente podría llegar a los 14 o 15.000 millones de soles. De eso estamos hablando en 30 años. Entonces, el primer punto es transparencia. Yo no encuentro ninguna razón por la que esta información tenga que ser secreto de Estado. Dos, la propia compañía pone en algunas garitas libro de reclamaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos reconocen que la relación usuario-concesionario es una relación de consumo. Independientemente quién es el regulador, porque ese es otro tema, ¿no? Pero ellos reconocen que ahí hay una relación de consumo. Asumamos, como dice la norma, que es Invermet. El problema con Invermet es que no está supervisando en clave de ciudadano, en clave de persona, en clave de consumidor. Y eso es lo que yo estoy reclamando, porque ese es el papel que le corresponde a la Defensoría del Pueblo. Reclamar los derechos de los ciudadanos. Ahora también, bueno, el alcalde ha salido a hablar, usted me imagino que lo debe haber escuchado, porque ha dicho, si el defensor del pueblo tiene una salida, que nos ayude. Que nos pase la voz, sí.
Le vamos a pasar la voz, él es un buen amigo, le vamos a pasar la voz. El día de hoy me he reunido, he conversado con el presidente de Indecopi. Y en los próximos días vamos a plantear una alternativa. De hecho, mañana probablemente saquemos algún documento, un comunicado. Soluciones hay, claro que hay. O sea, por la vía administrativa, a través de Indecopi. Por la vía legal, porque no necesariamente a través de Indecopi va a tener un concurso, un nivel de participación que no me corresponde a mí señalarlo. Y por la vía del derecho constitucional, permítanme insistir, eso no es... ¿Por ahí va a ser la salida? A ver, Mario, el derecho constitucional es un paraguas, está en todo el derecho constitucional. De hecho, el contrato, el cumplimiento de los contratos, el carácter vinculante o santidad de los contratos desciende del artículo 62 de la Constitución. Sí. Pero parejo o paralelo a ese artículo existe otro artículo, en el modelo económico existe otro artículo, que es el 65. Claro, lo que pasa es que todo el mundo lo mira así de reojo porque dice consumidor, pero vamos a borrar la palabra consumidor. Persona en el mercado lo voy a llamar, ¿ya? La persona en el mercado también tiene derechos. El ciudadano también tiene derechos. Entonces, esos derechos, tanto el contrato como la persona en el mercado, tienen que compaginarse. No podemos violentar los contratos, tiene razón en ese extremo el alcalde, pero tampoco podemos ser indiferentes a los derechos de los ciudadanos, porque se eligen personas no solo para hacer obras para los ciudadanos, para las personas. ¿Y quién determina la preeminencia de estos derechos constitucionales que existen simultáneamente? En la administración del contrato sería el regulador. ¿Y quién es el regulador? Sería, desde la lectura de algunos abogados, Indecopi, y de la lectura de otros abogados, pero para efectos prácticos no interesa quién es el Estado, ¿no? Un brazo del Estado tiene que hacer esa compaginación y, como usted le llama, esa preeminencia. Y esto que está asegurando que se está restringiendo el libre tránsito de las personas, y usted hace referencia a que hay otras rutas que la gente tendría que buscar, pero no una ruta alterna creada específicamente para aquel usuario que no quiera pagar el peaje. ¿Está en algún sitio escrito, estipulado, especificado, que tiene que ser así? A ver, en el derecho administrativo hay lo que se llama el monopolio natural. ¿Qué es el monopolio natural? Un aeropuerto, por ejemplo, es un monopolio natural, porque yo al lado de un aeropuerto no puedo construir otro aeropuerto, ¿no es cierto? Al costadito, ¿no? No puedo construir otro aeropuerto. Es un monopolio natural. Y ese monopolio natural tiene que estar regulado, tiene que simularse una competencia, dado que no tiene competidor en el mercado, porque es un monopolio, ¿sí? Por el nivel de las inversiones. Una vía, Verónica, no es un monopolio natural. ¿Por qué? Porque está vinculado a otros derechos, entre otras cosas. Uno de esos derechos es el libre tránsito. Tú no puedes hacer una vía y partir un distrito, digamos. Sí, lo haces en la práctica, pero tienes que hacer puentes peatonales. Puentes peatonales que una mujer embarazada debe poder pasar, no un atleta, ¿no? Tienes que construir vías alternas, porque yo tengo derecho a movilizarme, sin que me obliguen a pagar. Ese no es un monopolio natural. Bueno, a los abogados se encargarán entonces, y en este caso el defensor del pueblo, de defendernos, porque también lo que ha dicho el alcalde es que en algún momento Rutas de Lima, que en su momento tenía, la mayoría era de Odebrecht, ¿no es cierto? Pero en mayo del año pasado, me parece la información que estaba circulando, han vendido el 57% de sus acciones y ahora es un consorcio. Intentaron conversar con el presidente del Consejo de Ministros. Hubo un intento del premier Zavala de querer conversar con ellos porque se veía venir esto, ¿no? Que la gente no quería, pero parece que finalmente no llegaron a buen puerto. Ahora creo que las circunstancias los va a obligar, ¿no es cierto?, a tener que transar. Créame, Verónica, que si no fuera defensor del pueblo y viniera como invitado, lo haría muchas cosas más, ¿no? Pero le voy a dar solamente algunos datos. Datos objetivos. Esta es una concesión de 13 distritos. Es una concesión, como acabo de señalar, de varias decenas de miles de millones. Y sin embargo, se deja extrañar la transparencia. Me gustaría mencionar otras cosas más, pero vamos a pasar este capítulo de los peajes y la Defensoría va a sacar un informe sobre este tema. Muy bien. Ahora, también en algunos de los comunicados de la municipalidad, a ver, dice que hay una
adenda, no es adenda, hay un punto específico, déjame buscar, bueno, que se incluyó una cláusula en la que Rutas de Lima establecía que si la unidad del peaje Chillón no se implementaba o llegaba a ser afectada por protestas sociales, sería la Municipalidad de Lima la que tendría que compensar a ese concesionario pagándole un monto equivalente a la recaudación que se tendría que haber generado. Entonces, eso quiere decir que la empresa no va a perder por ningún lado y que en este contrato dice que si no ponen esta caseta, igual la Municipalidad de Lima, o sea, todos los limeños, vamos a tener que pagarles por lo que ellos no recibirían. Esa es la parte que me gustaría contestar. Permítase un par de comentarios. Sí, yo creo que este contrato pide a gritos una renegociación. Y los contratos son vinculantes y la Constitución los protege. Pero todo contrato surge de un contexto contractual. El texto contractual está sustentado en un contexto contractual. El contexto ha cambiado. Okay, hay que renegociar el contrato. Un contrato es hecho por dos partes, sí. ¿Cierto? Entonces usted dice acá, este contrato no quiero decirlo, pero no está bien hecho. Ok, puede haber un interés por parte de una empresa, ¿es cierto?, que en su momento que está buscando solo su beneficio. Pero por el otro lado estaba la Municipalidad de Lima, que tiene la obligación de velar por todos los ciudadanos, por todos los limeños. El defensor del pueblo tiene la obligación constitucional de defender o de garantizar los derechos constitucionales de las personas. Quien determina las responsabilidades es la Contraloría, la Fiscalía de la Nación, etcétera. Muy bien. Está amarrado acá el defensor. Está bien. No está amarrado, usted ha visto que hemos actuado. Está bien, no, pero le estoy bromeando, pero claro, tiene que ser obviamente para vertir las opiniones es lo que está diciendo. Pero, sí. Y sobre todo para tener soluciones, ¿no? Que eso es lo que queremos. Estamos trabajando en eso. Les he comentado que hemos conversado con el presidente Indecopi. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y retornamos en un momento con nuestros otros invitados para desarrollar los otros temas que tenemos pendientes. Ahí sí vamos a poder hablar todo. Ya venimos. Muy bien, ya están con nosotros nuestros otros invitados esta noche, que son dos analistas políticos, Óscar Díaz y Martín Santibáñez. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Buenas noches. Feliz año. Igualmente. Feliz año, es cierto. ¿Qué año, no? No tan feliz. No, pues. No tan feliz. Hemos empezado un poquito agitados, con 26 detenidos y estas protestas durante toda la mañana. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Podemos cambiar? Bueno, el defensor del pueblo prácticamente nos ha dicho, espérense que van a ver, ¿no? No nos quiere decir mucho, pero a ver, ¿cuáles son sus Lo ha retado esta mañana Luis Castañeda Locio, ¿no? Porque, claro, con Sorna ha dicho, a ver si tiene una solución que nos la dé. Yo creo que, recordando el chat del mototaxi, no sabe con quién se mete, ¿no? Porque Walter Gutiérrez es un abogado que de mucha experiencia, ahora es defensor del pueblo, pero él sabe de estos temas. De hecho, hay alternativas, pero la alternativa, y para eso no hay que ser jurista, es que todos los contratos se renegocian, todos. Le comentaba a Martín ahora antes de entrar, por ejemplo, el contrato con LAP, con Lima Airport, tiene 20 adendas, o sea, lo han cambiado, y el actual alcalde Castañeda, con quien tengo una muy buena relación y que me extraña su actitud, no puede decir pues que no se puede cambiar, ¿no? O sea, no es la Biblia, ¿no? Y además, empezando su mandato, el actual, lo primero que hizo fue cambiar el contrato con OAS, que permitió sacar la plata, ¿no es cierto?, que se iba a hacer para la obra, porque era de la anterior administración de Línea Amarilla, y pasarla y posibilitar que ese dinero se convirtiese en este bendito bypass inservible de 28 de julio, o no, o yo estoy desinformado. Entonces, que no nos diga nuestro buen amigo el alcalde que no se puede hacer nada. De hecho, la ciencia del derecho es la ciencia del sentido común, ¿no? El derecho es la ciencia del sentido común. Los primeros juristas eran los jurisprudentes, los prudentes de la ley. Los juristas que veían un problema y ante ese problema, a través de su sabiduría, solucionaban el problema. Buscaban con la aplicación de la justicia la solución del problema entre las partes, ¿no?
Entonces, al ser el derecho, la ciencia, el sentido común, y al ver nuestro sentido común de peruanos, que hay gente que se está levantando ante una serie de cláusulas leoninas en un contrato cuyo contexto, como bien ha dicho el defensor del pueblo, ha cambiado totalmente, al ser el derecho, además, la ciencia que interviene para imponer el orden ante la violencia social, procede que un contrato de estas características que genera violencia, tenga que ser renegociado y que se firmen las adendas correspondientes. Mientras tanto, la negociación y las adendas tomarán su mientras tiempo, tanto, ¿no? el Estado tiene que intervenir. Cuando hay violencia, y esto es algo que hemos olvidado muchísimo en nuestro país, ¿no? He vivido muchos años fuera del Perú, 13 años fuera del Perú, ¿no? Pero cuando uno sale del país, una de las cosas que le impresionan es el respeto de la gente de otros países a la ley y a la paz social. No se le pega al policía, no se le escupa a un policía, ni siquiera si estás borracho haces un acto de agresión contra las fuerzas del orden, ¿no? Pero en el Perú hemos tenido que crear en casi todos los ministerios y a nivel de PCM unidades de gestión de conflictos, porque nos hemos acostumbrado a que las fuerzas del orden estén de alguna manera castradas ante el conflicto social. Y menos mal, porque he escuchado en la tarde que muchos noticieros de Lima han estado en contra de este estallido de violencia. Pero durante mucho tiempo, incluso los medios de comunicación han favorecido que la gente tome las armas en defensa de su derecho y que se promueva una especie de Ushanan Hampi, como en el cuento de López Albuja, ¿no? Entonces, eso tenemos que detenerlo. Tenemos que decirle al pueblo peruano que la violencia es una prerrogativa del Estado y que cuando la violencia estalla, el Estado tiene que intervenir. También cuando hay contratos con cláusulas. Ahora, solo para decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero definitivamente acá hay dos conceptos: legitimidad y legalidad. La legitimidad la da la coherencia, la justicia. La legitimidad es un papel. En este caso hay contratos. ¿Quién de nosotros, quiénes de los televidentes puede decir que vamos a ignorar los contratos? Obviamente queremos un país con estabilidad jurídica como el que tenemos, pero eso no significa ni acá ni en la China que los contratos no se puedan renegociar cuando están mal hechos o cuando las circunstancias así lo ameritan. Este es un caso donde lo ha dicho muy bien el defensor del pueblo. Él, en este caso el alcalde de Lima, no puede decir esto no, yo no puedo hacer nada. No puede decir, porque eso sería una razón para que renuncie. Además, ningún contrato que sea abusivo, lesivo a la población peruana, ningún contrato que sea abusivo está por encima del Perú. A mí hay dos cosas que me sorprenden. Primero, que exista esta cláusula firmada por la gestión de Susana Villarán, en donde dice que si hay conflictos sociales, protestas sociales, y no se puede poner esta garita, igual la municipalidad le tiene que pagar a Rutas de Lima lo que no cobre por el peaje. Y por otro lado, que el alcalde de Lima, otra gestión, el señor Lucas Castañeda, o sea, otra gestión de la municipalidad, diga que no se puede hacer nada con los contratos. Entonces yo digo, no entiendo. O sea, estos dos alcaldes de gestiones distintas, enemigos políticos a muerte también, sí están en el mismo sentido, que es en contra de nosotros, los limeños, y en favor de la empresa, parece, ¿o no? Pero lo más grave además es que yo creo que el alcalde va a recular en este punto, claro, y que va a reflexionar ante el estallido de la violencia. Pero él ha declarado después de lo que hemos visto. Sí, no ha declarado al inicio, a eso de las 6:30 de la mañana, que parecía que iba a haber unas llantitas en la pista y nada más. A mí me parece que el sentido común es tan aplastante en este tema que ningún político va a querer defender esas garitas, ese peaje y la situación actual contractual de lo que está pasando en Puente Piedra. Ahora, hemos pasado 2-3 semanas pidiendo nombres, ¿no? Nombres, dennos nombres. Ahí hay un nombre. ¿Cómo es posible que se firme un contrato así? ¿Cómo es posible que la alcaldesa... ¿Te refieres a Odebrecht? Sí, me refiero a Odebrecht y me refiero a la contraparte. A las contrapartes. ¿Cómo es posible que se firme un contrato en donde el peaje me parece que sube cada 6 meses? Y según lo que está diciendo el defensor del pueblo, hay una ganancia de 14.000 millones en 30... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se están robando la plata del pueblo, se están robando la plata de la gente en nuestras narices y nadie dice nada. ¿Cómo es posible? Ahí están los primeros nombres. ¿Quiénes han firmado esos contratos? ¿Quiénes son? ¿Quién se ha beneficiado con ese contrato? No solo la empresa, sino qué funcionarios públicos, qué estudios de abogados han
visto la cláusula específica en donde hasta la municipalidad tiene que pagar los perjuicios de la empresa de una manera alucinante. Pero muy bien apuntabas un rato, Mario, ¿no? Y que mientras tanto, aparecen las instancias políticas. El político no puede quedarse inerme. O sea, ok, tiene que haber un proceso, se pueden renegociar legalmente, los abogados pueden empezar a trabajar, pero hoy, el que actúa hoy es el político, que no espera el juicio, ¿no es cierto? Para eso es alcalde, ¿no? Que no espera la renegociación. Hoy puede hablar perfectamente y puede hacer reflexionar. Ahora, lo que decías, Verónica, sí, de tu extrañeza respecto a que los dos hayan aceptado esas cláusulas, yo la comparto, pero no me extraña tanto, ¿sabes por qué? Porque en los contratos uno suele poner cosas que a veces no le gustan. Yo tengo alguna experiencia en eso, porque la razón, y es lo que decía Martín, se impone al final. O sea, tú aceptas que este contrato no puede ser resuelto de una parte, pero tú sabes que en el mundo, en la historia, las cosas pasan como ahora. Algo que no puedes poner, por ejemplo, es que toda la gente del distrito y los demás distritos se puedan rebelar contra el contrato. Pero puede pasar, y está pasando. ¿Y qué pasa cuando ello sucede? Bueno, que entran los políticos y tienen que hacer su tarea. Y entonces vuelvo al tema. El alcalde de Lima, que yo tengo un gran aprecio, no puede, es inaceptable que diga, y espero que no lo vuelva a decir, que no puede hacer nada. Que le den una ayudadita. No, pero vamos a ir. Es cierto ayuda, que, como tú dijiste. claro, sí. claro, no, es cierto que el alcalde Castañeda tiene que escuchar las voces del sentido común que le dicen que hay que renegociar el contrato. Eso está claro. Pero vamos al origen del contrato. Y eso es lo preocupante. ¿Cómo es posible? Porque eso no es normal. ¿Cómo es posible que se generen ese tipo de cláusulas en donde cada 6 meses sube el peaje? Yo no conozco un abogado, ni siquiera en el Perú, que sea capaz de sostener jurídicamente, me parece que tu esposo es abogado, ningún abogado va a sostener jurídicamente que una cláusula leonina sea aplicable de esa manera, lesionando los derechos, ya no constitucionales, sino derechos humanos de la población de Puente Piedra. Por eso, como decía Oscar, claro, en el contrato uno trata, ¿no es cierto?, de transar, pues no, pierdes por aquí, pero ganas por acá, y los abogados son expertos en esas cosas, ¿no? Porque les encanta poner, ya esto te doy por aquí, ajustan, ¿no? Y a mí, yo alucino, perdón, muchos abogados, pero yo los alucino porque saben cómo negociar y ya te dan la verdad es que en este contrato, por lo menos por las cosas que estamos viendo, no veo que todo es a favor de ellos. Aquí no hay quid pro quo, que es la ley normal que ha pasado al sentido común. Quid pro quo aquí no hay. Aquí lo que hay es una cláusula leonina, un contrato draconiano en donde una parte se beneficia de manera absoluta sobre el pueblo peruano, que es el que está pagando lo que se firmó en la gestión de Susana Villarán. ¿Queríamos nombres? Hay que investigar. ¿Cómo se firmó este contrato? No, cuando tú decías queríamos nombres, ahora los tenemos, y yo mencionaba a Odebrecht, es simplemente para que el público recuerde que Rutas de Lima pertenecía en su totalidad antes, hasta mayo del año pasado, a Odebrecht. Luego vendió el 57% a esta empresa Brookfield, ¿no es cierto?, que tiene ahora la mayoría de Rutas de Lima, pero se ha quedado con un porcentaje, así como otra empresa, ¿no? Pero, digamos, cuando se firmó el contrato... exacto, por eso decía a Odebrecht, ¿no?, que ya sabemos cómo hacen las que cositas. puso, lo comentábamos antes de salir al aire, que recordemos que puso la arena que se llevó el mar en la herradura. Esa arena la puso como un regalo a Susana Villarán cuando empezaba su mandato. ¿Se acuerdan de eso? Claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ok, claro. Les encanta la playa, ¿no? Sí, el Cristo, claro. Luego el Cristo para que esté ahí mirando el mar, luego la arenita para la playa. Bueno, es que en Brasil pues, están las playas maravillosas, ¿no? Entonces... Bien, tenemos otros temas que cubrir, pero vamos primero a una pausa. Bien, la Fiscalía de la Nación ha informado que finalmente logró un acuerdo con Odebrecht para la entrega de información y documentación relevante para la investigación del caso, y también que la empresa brasileña va a entregarle al Estado peruano 30 millones de soles como adelanto por la devolución de las ganancias ilícitas, cuyo monto deberá establecerse posteriormente de manera exacta durante el proceso penal. Es decir, es 30 millones de algo más que presumiblemente habrán de pagar. ¿Qué impresión tienen ustedes de este acuerdo? Si hablamos de quid pro quo, ¿cuál es el pro quo? Quid pro quo es esto por aquello en latín, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que está recibiendo
Odebrecht en ese quid pro quo? Lo que está recibiendo el Perú es ripio pro quo, porque nos están dando el ripio de Odebrecht. Y es vergonzoso, solo vergonzoso, el hecho de que un ofrecimiento de esa calidad se haga al Estado peruano. Y que el Estado peruano ya... Es vergonzoso también que el Estado peruano acepte evaluar el hecho de que nos den el ripio de Odebrecht en compensación por los miles de millones de dólares. ¿Te refieres a la cantidad de dinero? 30 millones de soles, 10 millones de dólares. Sí. 30 millones de soles, 10 millones de dólares. Con eso quieren empezar, según dicen ellos, ¿no? Sí, pero han especificado, dice en el comunicado, dicho monto en ningún caso debe entenderse como la cuantificación total, la que se determinará en el acuerdo final, ni tampoco se encuentra vinculada con la reparación civil, sino con las ganancias provenientes del delito, que son materia de decomiso. Me imagino que el monto está relacionado a la información que vino de Estados Unidos. Que habla de 29 millones, redondeamos 30. Por lo menos para tener una base, que es lo que vino de información y que es lo único real que hay, porque probablemente hay cuentas. Lo que le está preguntando que hacer es rechazar ese monto, embargar todos los activos y fijarse en los procedimientos administrativos que están intentando vender las acciones de Odebrecht a terceros para que actúen como testaferros y al final se lleven la mayor cantidad de plata de los peruanos. Una plata que es del pueblo peruano. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que actuar con mano firme en este tipo de casos. Pues hay que presionarlos. No queremos tu plata, lo que queremos es la información, porque igual tu plata la vamos a obtener de alguna manera. Nos vamos a demorar un poco más. No vamos a obtener nada si venden todo y se van. Nos vamos a quedar con los 30 millones de soles. Y los que están cobrando, Estados Unidos, Colombia, Panamá, se van a quedar con el grueso. Y ese es un dinero que no le pertenece ni siquiera al Estado peruano, sino al pueblo peruano. Es un dinero que el Estado tiene que defender para el pueblo. Ahora, hay un tema ahí que me preocupa, ¿no? El fiscal de la Nación, realmente su misión es conseguir que los investigados paguen adelantos de lo que podría ser su pago final. No lo creo. Lo que tiene que estar preocupado el fiscal de la Nación es conseguir los nombres de los implicados, sean en la parte estatal y en la parte privada, porque ese es su trabajo. Yo no sé, la verdad, qué ha querido hacer el fiscal. Los 30 millones pueden ser 30, 50, 100, pero no es ese su papel. Segundo punto, a ver, pongámonos en otra situación, olvídense de Odebrecht. ¿Un investigado les parece a ustedes que es una persona o una entidad que debería darle dinero al que lo está investigando, aunque fuese a cuenta de? Esto es algo para mí inédito. Yo lo que pienso, porque creo que el fiscal de la Nación es una buena persona, que es un acto de ingenuidad espectacular. No sé si me dejo entender. Sí, perfectamente. O sea, cualquier delincuente, imagínense ustedes que se está ganando la buena voluntad del investigador. ¿Dónde se ha visto a eso iba yo. No acepto ni un sol. Con la pregunta de qué cosa es lo que está recibiendo en este quid pro quo. Ese es el ¿por qué se aviene a esta transacción finalmente? Exactamente, y no tendría que recibir nada acá. O sea, la pregunta ¿es ingenua entonces la fiscalía? Porque quiero creer que es ingenuidad pura. Se acepta un trato en esa, sería un segundo peaje. O sea, es más, vamos a tener el peaje a través de una transacción entre el Estado y una empresa que está cuestionada seriamente a nivel internacional. No podemos permitir este tipo de acciones por parte del Estado sin reclamar. Por eso es que la gente está harta de la clase política, por eso es que la gente está harta de las empresas, y es por eso que es muy peligroso que si no hacemos algo ante este escándalo, en 5 años nos llegue un outsider que prometa mano dura y que finalmente haga que la población crea que es posible salir adelante con ese viejo lema populista de que se vayan todos. No es bueno que se vayan todos, pero los que se tienen que ir son los malos. Los malos sí se tienen que ir y que venga gente buena, ¿no? En todo caso, hay que recordarle al fiscal de la Nación que, bueno, si lo ha hecho de buena intención, muy bien, pero que se olvide del tema de tratar de cobrar a cuentas a gente a la que tienen que investigar o a entidades a las que tienen que investigar. Definitivamente el país entero está esperando que la Fiscalía de la Nación empiece a dar nombres que vaya consiguiendo, ¿no es cierto? Y no puede acercarse ni tener buenas migas con el investigado. O sea, no puede quedar bien. No tiene que ser mi simpatía el fiscal de la Nación, y menos aún con Odebrecht. Claro, pareciera que hubiera actuado un poco para el público, ¿no? Para las graderías, porque lo que le decían es que se está nuestra plata. No, ¿dónde está nuestra plata? Se han llevado la plata. Y entonces lo que lanzó como un tuit espectacular en la mañana es: la fiscalía ha acordado lo último, ¿no? Que devuelven la plata, y luego el desarrollo. Ok, pero hasta ahora no nos han dicho a cambio de qué.
¿no? O sea, van a hablar porque no querían hablar y ahora sí van a transar y van a decirnos estos nombres que todo el mundo está solicitando y específicamente quiénes son los que reciben la coima. ¿Y qué les estamos dando para que hablen? Porque si es un acuerdo, algún beneficio, sí, claro, ¿no es cierto? Lo sorprendente e indignante a la vez es en qué poco monto valoran el honor del Perú. Qué poco valoran el bolsillo de los peruanos. O sea, con 30 millones de soles, el Perú se tiene que quedar tranquilo. Eso no se puede permitir, pues, de ninguna manera. Sí, es una variante o una versión del dicho del lobo un pelo, digamos. Así es. Me arranco un pelo al lobo y salgo corriendo y ya tengo algo. Ya tengo algo. Y es un mérito. Sí, así es. Y ustedes, bueno, todo el mundo está pidiendo efectivamente que se inmovilice a lo que queda de Odebrecht aquí en nuestro país. Pero con lo que ha dicho el presidente de la República, que, bueno, algunos de los funcionarios, los altos funcionarios, no todo Odebrecht está, pues, es corrupto, ¿no? Y con esta transacción entre la Fiscalía, digamos, y la empresa, ¿cómo queda? O sea, ya no queda mucho, digamos, el lado administrativo. Sí, las oficinas, los muebles, ¿qué hacemos? Ya no queda mucho cómo inmovilizarlos, Además, cómo impedir Odebrecht de que la canadiense mundial, ¿no? siga comprando las acciones de Odebrecht para el gasoducto. ¿Qué hacer? Sí, amigos, vamos a convenir en algo. El tema es muy complejo, el tema va a ser muy largo, no es un tema. Bueno, ustedes tienen trabajo bastante para hablar de este tema por varios años. Esto va a tener muchas implicancias en el sector privado y en el sector público, y más en el Perú, obviamente, por la delación que hay que es algo, por ejemplo, que a propósito, que no sé, que quiero que se me vaya. El Perú fue capaz, este Perú que nosotros criticamos, que nos duele, fue capaz de meter a la cárcel a todo un gobierno corrupto como el de Fujimori y Montesinos, empezando por el presidente. Metió a la cárcel a generales, periodistas, ¿no es cierto?, dueños de medios, fiscales, jueces. O sea, una cosa espectacular, un ejemplo en el mundo. A pesar de que nosotros decimos que el Poder Judicial es... O sea, seamos optimistas, este es un Poder Judicial que con sus problemas ha logrado eso. Yo quiero ser optimista, que también está a la altura de poder meter a la cárcel a los que estén implicados en el tema de Odebrecht. Que, ojo, ya se ha dicho también, no es un tema de estos últimos años. Odebrecht está con el Perú. Yo lo recuerdo claramente cuando hacía periodismo activo y de jovencito, con el gobierno de Alan García ya sonaba fuerte. De ahí viene todo el fujimorismo. Pregunto, no quiero sonar antifujimorista, pero pregunto, si en democracia en los últimos 3 gobiernos han hecho negociados, y de hecho van a demostrarse, pregunto, en una dictadura donde donde la prensa estaba comprada, los medios, no había control, o sea, que tampoco los fujimoristas se pongan muy sabrosos, ¿no?, tratando de echarle lodo a estos últimos gobiernos, porque les va a caer a ellos también. Ojo. En un entorno de corrupción endémica como es el caso peruano, la corrupción es sistémica en el Perú, ¿no? Y además es histórica en nuestro país, ¿no? En lo que hemos fallado los peruanos es en la anticorrupción. Y es cierto, cuando hay corrupción de tal manera en que el sistema está podrido, todos tienen que caer, los que estén involucrados. De hecho, la anticorrupción se caracteriza por ir en busca del pez gordo, ¿no? Esa es la doctrina natural de la gestión pública, ¿no? Que caiga el pez gordo y luego caen las redes. Se sigue la ruta del dinero y cae el pez gordo, ¿no? Si hubo corrupción durante el gobierno de Fujimori y estuvo involucrada la empresa Odebrecht, y se tiene que investigar eso para que alguna persona que es responsable por esos actos de corrupción tenga que ir a la cárcel, por supuesto, que se haga. Lo que quiere el peruano normal, el peruano que todos los días va a su casa, va a su trabajo, de su casa a su trabajo, a trabajar por sus hijos, el que está pidiendo que nos arreglen el problema de la seguridad y que nos den una buena educación y una buena salud, es que los corruptos no gobiernen el país. No importa de qué país sean, de qué partido político sean, no importa de qué facción del partido sean, pero que los corruptos estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Y que la academia, los periodistas, no nos hagamos la vista gorda. Y que si el corrupto era un amigo nuestro y el corrupto pertenece a nuestra ideología política, sepamos señalarlo, porque más importante que Platón es la verdad.
la verdad es más importante que Platón, ¿no? Claro. Entonces, si tiene que ir alguien a la cárcel de algún gobierno de hace 30 años o 20, que vaya a la cárcel. Pero eso sí, que también vayan a la cárcel los peces gordos que durante los 3 últimos gobiernos, o en la alcaldía, la gestión de la alcaldesa anterior, han medrado con los peajes y con los bolsillos de los ciudadanos peruanos y de los contribuyentes de este país. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la aprobación del gobierno de la creación de la Procuraduría General del Estado como entidad autónoma. Claro, hablando de intentos, ¿no? Del Estado, de trabajar contra la corrupción. Vamos a volver con eso. Bueno, el gobierno aprobó la creación de la Procuraduría General del Estado como una entidad autónoma, y esto lo ha informado la propia ministra de Justicia, la señora Marisol Pérez Tello, y anunciaron por otro lado también que los cabecillas de las organizaciones criminales van a poder convertirse ahora en colaboradores eficaces. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la ministra. Tienes a la Procuraduría, que también es autónoma en este marco de autonomía que nosotros le hemos dado hasta que se resuelva la forma de designación del procurador. Nosotros lo único que le hemos dicho a la presidenta de la Defensa Jurídica, a Julia Príncipe, es haz todo lo que tengas que hacer y dinos cuál es la proyección que tú tienes de cuánto vas a necesitar para fortalecer esta Procuraduría, y si quieres hacer una Procuraduría ad hoc que hoy se ha habilitado con la ley que acabamos de aprobar, que por supuesto ha sido trabajada con el Consejo de Defensa Jurídica actual. La ley que crea la Procuraduría con una organización independiente, autónoma, dentro de lo que pero podemos... Pero eso no se ha aprobado todavía. Ya se aprobó. Y lo que se hace aquí es darle en la práctica lo que le hemos dado ya desde desde agosto de este año, pero revestirlo de una protección legal para que ellos se puedan sentir en la tranquilidad de hacer lo que se tiene que hacer sin que ese gobierno, y espero que en adelante ningún otro, interfiera en la defensa de los intereses del Estado. Eso es... A ver. Mira, yo primer comentario, que sea la ministra Marisol Pérez Tello junto a la ex procuradora Julia Príncipe las madres de esta criatura, me parece fenomenal, porque son dos personajes muy bien vistos, una política destacada, recorrida, honesta, y la otra una persona también que ha defendido los intereses del Estado y que tiene la simpatía, creo que de la mayoría del país. Por ahí estamos muy bien. Segundo, claro, el presidente hoy, esta tarde, y lo han transmitido ustedes en el Acuerdo Nacional, al finalizar, lo que dice es: hemos estado en contra de la corrupción, estamos y estaremos. Macanudo, esta es una manera de demostrarlo, porque su infeliz declaración de hace pocos días, diciendo que no todo lo debe ser malo, aunque sea cierto, vamos a hablar claro, no todos los que han trabajado en Ebrode son corruptos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Yo lo puedo decir, porque además no soy político. No hablo de personas, hablo de la empresa. Que no todo, claro. Todo aquello en lo que había intervenido la empresa. Claro, pero no diciendo. Todo es pues O sea, decir que no todos los que trabajaron o trabajan en Odebrecht son corruptos. De acuerdo. Creo que ese es una... Por supuesto. Y que no hubiera estado mal que el presidente lo diga. Claro. Pero él no dijo eso. Lo que dijo, yo creo que es lo que quiso decir, porque lo que salió diciendo... En ese negocio que fue un furcio terrible, porque claro, estamos en eso. Decir que no todo es algo que por lo menos el presidente nunca debió decir. Oye, pero en una entrevista a Gestión daba detalles. Claro, claro. Eso a mí me sorprendió porque... Un ratito. O sea, ya asumió la presidencia de la República. Claro. El presidente no puede estar con detalles de dinero. Así es. ¿Por qué tiene que...? O sea, lo sabe, pero ¿por qué lo tiene que decir sobre Odebrecht? No lo tiene que decir. Lo que pasa es que no ha dejado la campaña política, la campaña electoral, me parece, ¿no? Eso ayer lo vi claramente, ¿no? Lo que al peruano le gusta muchísimo en campaña electoral es la espontaneidad, la simpatía, ¿no? Y eso hace de un candidato un polo poderoso, alguien a quien puedes elegir, ¿no? Y el presidente Kuczynski es un hombre empático, es un hombre que dice las cosas que le salen, y eso en campaña electoral funcionó muy bien. Ahora, un candidato electoral es algo totalmente distinto. Un presidente de una república precaria como es el Perú. Claro. A un presidente, lo que el peruano está esperando del presidente ya no es que sea empático, sino que tenga lo que los romanos llamaban gravitas. Que tenga gravitas, ¿no? Tenga peso. Así es. Entonces, que se ría cuando tiene que reírse y no siempre. Y que diga las cosas que tiene que decir cuando las tenga que decir.
Entonces, cada declaración del presidente hace temblar a sus asesores, y el problema es que ya no solo hace temblar a sus aúlicos, sino que también hace temblar a la gente que no está con el presidente, porque no sabemos qué puede decir, y genera un problema que luego es muy difícil de solucionar. O sea, además, ¿qué hacemos? No ponemos las declaraciones del presidente. Así no es. comentamos. No, claro. O sea, pero la verdad es que El ya mensajero uno- no es su culpable acá. No, es punto. que ya lo escuchamos y decimos, pero ¿por qué dice eso? Sí. Pero hay que comentarlo, hay que decirlo porque está el presidente de la República. Entonces, ¿por qué hace eso? O no le hace caso a nadie el Que yo presidente creo de que la es lo que República. pasa. A nadie. O sea, yo pensé que por lo menos al señor Zavala le hacía caso. Pensé. Lo cual es particularmente delicado en un sistema político como el peruano, en donde el presidente es un virrey sin juicio de residencia, ¿no? Lo dijo Víctor Andrés Belaúnde hace 100 años y se mantiene. Es un virrey sin juicio de residencia. Tiene muchísimo poder para hacer muchas cosas, incluso con un Congreso en contra. Ojo, ¿no? Incluso con un Congreso en manos de la oposición. Entonces es muy difícil ayudar al presidente si él mismo, sin hacer caso a nadie, comete errores exabruptos, ¿no? Y sufre de incontinencia verbal. Estoy recordando nuestra última conversación en CADE, sí. y se incomodó Patricia Tuyat cuando yo dije que esto me recordaba a ratos el gobierno de Toledo, donde Ferrero Costa tenía que ser el traductor. Sí. Y ahora, es decir, el presidente, y yo espero que no se convierta él en su oposición, porque si no se mide, si sufre incontinencia verbal, si no escucha a sus asesores, va a tener problemas. Ahora, el tema de Odebrecht es tan delicado que no acepta bromas, no acepta indirectas, no acepta sutilezas. El presidente tiene que ser muy cuidadoso. Él ha sido primer ministro y ministro de Economía de un gobierno que está comprometido con el tema de Odebrecht. Eso lo dice una persona que le tiene mucha simpatía. Exacto. Es un hecho Es un hecho objetivo. objetivo, Entonces real. yo pregunto, y a sus asesores, por favor, háblenle más seguido, ¿puede el presidente improvisar declaraciones? No, porque está en juego no él, está en juego el Perú y la presidencia, que ya se habla de precariedad. ¿Es posible que a los 5 meses de un gobierno estemos preocupados de lo precario que es la institución del presidente? Es terrible, pero eso no lo provoca Mario Ghibellini y Verónica Linares, lo provoca el propio presidente, y el no tener un plan de comunicación inteligente y no pensar antes de hablar. Y es, digamos, elocuente respecto a la situación que, habiendo partido del tema de que el gobierno ha aprobado la Procuraduría General y que ahora los cabecillas de organizaciones criminales pueden convertirse en colaboradores eficaces, hemos olvidado el asunto y hemos derivado... Y volviendo a la Procuraduría, ¿no? Sí. La ministra ¿no? y Julia Príncipe son madres y madrastras de las procuradurías, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo está copiado del extranjero, y esa es la realidad. Nosotros hemos copiado eso de otros países, ¿no? Claro. Entonces las agencias de lucha contra la corrupción son agencias que solamente son eficaces cuando gozan de un altísimo grado de independencia funcional y de presupuesto. Si nosotros no dotamos de presupuesto y de independencia dentro del marco jurídico y del marco de la gestión del Estado peruano a esos procuradores, entonces, y además, si dejamos que se infiltre la ideología política y se busque a través de la ideología una venganza política contra ciertos sectores, eso no va a funcionar. ¿Por qué lo dice? Porque me parece que la elección del último procurador que ha trabajado con la señora Villarán no es acertada, ¿no? El procurador anticorrupción, además. El no es procurador cualquier procurador. anticorrupción, ¿no? Es un mensaje negativo no para el partido político de Fuerza Popular, es un mensaje negativo para gente como yo, que sin ser de Susana Villarán, estando en el medio, veo que en un cargo que debería de ser un cargo de lo que en derecho se llama autoritas, de autoridad, de independencia, colocan a una persona que ha tenido una afiliación claramente partidista, ¿no? Ahora, pero, digamos, vemos a muchas personas en cargos. Por eso los DCR, cargos, por ejemplo. no, pero por o sea, eso, que también han tenido una afiliación política por eso anterior. precisamente por eso los cargos de control, los cargos Se está haciendo mal en general. tienen que ser no solamente con el independientes. procurador. Los cargos de control siempre, la judicatura, nosotros cometemos un error cuando llamamos poder al poder judicial. Para los romanos, el Poder Judicial era una autoridad, autoritas, porque el prestigio del jurista estaba por encima de las facciones políticas. Y eso no sucede en el Perú. Lamentablemente, la justicia se ha politizado.
Y eso tenemos que luchar contra la politización de la justicia, también contra la judicialización de la política. Tenemos un último tema en los pocos minutos que nos queda, imagino que sin pausa. Vamos, hablando de corrupción, seguimos. Bueno, salió a hablar el señor Moreno otra vez, luego que la ministra declarara anoche y explicara que a este señor lo hemos separado momentáneamente y lo que dure el proceso de investigación, él no puede ir al hospital Arzobispo Loaiza a hacer ninguna endoscopía, no puede ir, lo vamos a separar. Y el señor Carlos Moreno ha dicho, no. Que lo han exonerado. Me han exonerado, nada más, un ratito, ¿no? Yo estoy por acá dando vueltas. Vamos a escuchar a la ministra, ¿te parece? A ver, vamos a aprovechar que tenemos tiempo de escuchar sus declaraciones sobre el señor Moreno. ¿Se va o se queda Moreno? Se va el señor Moreno. Hay un proceso administrativo que se ha iniciado, el señor estaba de vacaciones, la persona que le autorizó las vacaciones ha salido, se ha cambiado a toda la gente del Hospital Loaiza, empezando por sacarlo a él del cargo que ostentaba, él es nombrado, el régimen laboral porque fue nombrado lo protege, y eso se está garantizando. Lo que nosotros no queremos es sacarlo y que después, porque se hicieron mal las cosas, regrese. ¿Cuándo se tomó esta decisión? A ver. Bueno, justamente es bueno recurrir a la Real Academia, ¿no? Porque todo el mundo entiende exonerar porque es su uso más común, como el hecho de que te liberan de algo, ¿no? Y entonces ha sonado muy mal que él diga que ha sido exonerado. La verdad es que si uno entra a la Real Academia de la Lengua, encuentra que exonerar es también cuando te retiran del trabajo. Separar, privar o destituir a alguien de un empleo. Ahí está. Entonces, ciertamente para el grueso de la población sonó a cachita, ¿no? Pues me han exonerado, o sea, no, yo estoy bien. Un yo peso estoy de encima, me parecía, happy, sí. pero lo que no, al señor lo que ha dicho, no sé si lo ha dicho sabiendo exactamente lo que significa, pero ha dicho, me han exonerado y es la verdad. Lo acaba de decir en este resumen que acaban de pasar la ministra muy bien. El señor no puede ser, a pesar de toda la grita popular, no puede ser despedido porque tiene derechos como nosotros laborales. cuatro y todos los que nos están viendo, ¿de acuerdo? O sea que tranquilos. Pero de que los debemos dejar trabajando, no. ¿Qué han hecho? Han abierto un proceso administrativo, lo acaba de decir, y entonces se le ha suspendido. Quien pida que lo crucifiquen y lo despidan, cuidado. Pero han separado también a las personas que han permitido esto, que le otorgaron las vacaciones a pesar del escándalo, ¿no es cierto? O sea, dando a entender que ha habido cosas irregulares y que no se actuó debidamente también. Sí. O sea que como se está actuando, yo creo que es lo correcto, no vale la pena tirarle, patear al gobierno por esto, ha actuado con rapidez, el hombre regresó, pero bueno, ya está suspendido y está en un proceso administrativo. Más no se puede hacer. Eso está haciendo lo correcto, me parece. No sé. La ministra tiene razón en decir algo que es prudencia jurídica, ¿no? Si se hace mal, él va a regresar. Así es, señor. Y si él regresa, todos vamos a recordar quién lo llevó allí. Claro. Y ese es un gran problema para el gobierno y para el sistema político, ¿no? Así que es mejor que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Ahora, ¿por qué se hacen recién en este momento? ¿Por qué? Han esperado a que se produzca el problema. ¿Quién falla en los filtros? ¿Por qué hay una ¿Quién no está mirando dos metros más adelante? 2 metros más adelante. Perdón, si nos permiten, vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Salud, que ha estado hace un momentito acá, sobre el caso Moreno. La verdad, te voy a decir, la cuestión es que la ley, porque existe una ley que justamente es la que hay que usar, porque hay que usar el debido proceso. Si uno no usa el debido proceso, ¿sabes cuál es el riesgo? Los denuncian a ustedes. Efectivamente, o si no, cualquier acción que uno tome va a ser revertida porque se va a decir que no se hizo como debió hacerse. Entonces, la ley utiliza esas palabras, utiliza las palabras de se le exonera, de ir al trabajo, pero para efectos prácticos se está separando y no está yendo al trabajo. Y el colegio médico sería el único que luego de definir su proceso, que es un proceso ético, va a poder definir si hay una sanción, y las sanciones pueden llegar hasta la suspensión temporal o permanente recién ahí de su licencia como médico, porque es el colegio. Bueno, más o menos lo mismo que ha dicho la ministra, pero bueno, entonces hay que tranquilizar a los televidentes que todos están pidiendo, claro, ¿no? Ahorcar a Moreno porque están antipáticos para el mundo, pero nada, se le hace pero separado. Él se defiende, todavía dice que los audios han sido por dicho, lo están separando por dicho, no por Además, eso. hoy
Sí. No, esto tuvo una solución política muy clara. Pudo tener una solución política muy clara y rápida, ¿no? Y además dentro del marco de la ley, pero lamentablemente una vez más estamos reaccionando ante un problema. Ahora la ministra... Bueno, en el caso Moreno se ha reaccionado tarde desde el principio. Claro, sí, a eso se refiere. Claro. Ahora, la ministra tiene suerte de tener que hablar de Moreno y de alguna manera recibe la simpatía de la población. Pero lo que muy pronto, y eso habría que ver por qué nadie se lo dice, muy pronto le va a estallar en la cara es lo del Instituto... Vino a hablar sobre eso, Así es. pero no hemos tenido tiempo ya de mencionar. Si en estos 5 meses la gran crítica que se le ha hecho... La gran Sería crítica bueno que se le ha hecho es... eso. Claro. Parece que es un tema muy serio, Por supuesto. delicado, muy De embajado de apresurado. categoría es lo que algunos dicen. Es No, muy pero delicado. no porque solo estamos hablando de eso, la si gente no puede enferma. gestionar lo que tiene en la mano, ¿por qué es que abre las manos y pide más? Exacto. Bien. Muchas Queda gracias a pendiente. nuestros invitados. Gracias. Gracias. Buenas noches y nos vemos mañana aquí en Portada.